Varón de 40 años con tratamiento antibiótico por una neumonía, ¿sí? Presenta fiebre de 40 grados, dolor torácico, disnea, sudoración profusa. En la radiografía de tórax hay un derrame pleural. En la toracocentesis hay un líquido turbio con bacilos gram negativos y cocos gram positivos. ¿Cuál es el diagnóstico? Empiema, porque tiene el derrame pleural, y en la toracocentesis hay líquido turbio con bacilo gram negativo y cocos gram positivos. Hay gérmenes. Eso se llama un empiema. Entonces la pregunta es, ¿qué tengo que hacer desde el punto de vista terapéutico? ¿Ok? ¿Cuál es la respuesta? Drenaje pleural. ¿Qué cosa es lo que ustedes hacen cuando sale un barro en la cara? Se lo aplastan hasta que se salga, ¿verdad? Le hacen un drenaje, ¿verdad? Entonces toda pus se drena. ¿Ok? ¿Cuál es la respuesta? Drenaje pleural. Toda pus se drena. ¿Está bien? Entonces eso que está ahí es lo que nosotros tenemos que hacer cuando tengo un paciente con empiema. Antes de avanzar. Yo tengo un paciente con neumonía y le inicio antibiótico. Una neumonía en la comunidad. ¿Cuál es el germen más frecuente? Neumococo. El segundo, hemófilos. El tercero, moraxena. Muy bien. Le voy a empezar antibiótico. ¿Qué antibiótico le tengo que empezar? ¿Cuál empieza? Penicilina. Ya, muy bien. Pues estamos en la sierra, 4.500 metros a nivel del mar. No tengo tanta tecnología. Penicilina puede ayudar. Ya. Ahora en Lima, amoxiclavulánico, una quinolona respiratoria, ceftriaxona, si ustedes desean. ¿Ok? ¿Cuántos días tengo que esperar para decir que mi paciente está yendo bien? ¿Y cuántos días tengo que esperar para decir que mi paciente está yendo mal? 3 días. ¿Ok? Eso es lo que falta aquí en la pregunta. Entonces yo a mi paciente 3 días le doy tratamiento. Si al tercer día no mejora, si al tercer día sigue con fiebre, sigue con hemograma patológico, sigue con dolor, sigue con crepitantes a la auscultación, mi paciente, ¿qué cosa es lo que está haciendo? Una mala respuesta al antibiótico. Por lo tanto, tengo que descartarle que no se me esté complicando. Recién ahí le voy a tomar una radiografía de tórax. ¿Ok? La radiografía de tórax no se toma para ver cómo va la neumonía. La radiografía de tórax no se toma para decidir el alta de una neumonía. La radiografía de tórax se toma para ver si mi neumonía se me está complicando o no se me está complicando. ¿Está bien? Y eso se lo graban en la cabeza, por favor, a partir de ahora, en el chip. ¿Sí? La radiografía de tórax no se saca para ver si mi neumonía va bien, no se saca para ver que la neumonía se vaya a su casa, y no se saca para ver cómo está yendo la neumonía. La radiografía de tórax se toma cuando yo sospecho que mi paciente, la neumonía se le está complicando. Ahí se toma una radiografía de tórax. Como este caso, ¿verdad? Este paciente recibe antibiótico y sigue con fiebre, tiene dolor, tiene disnea. Le tomo la radiografía y aparece un derrame pleural. Es una neumonía complicada. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Una toracocentesis para saber si ese derrame pleural es un derrame pleural paraneumónico o es un derrame pleural empiema. Y esa es la razón. ¿Sí? O es una tuberculosis, por ejemplo. ¿Sí? Entonces le empiezo el tratamiento y le hago la conducta terapéutica más adecuada, no dice la única, la conducta terapéutica más adecuada, drenaje pleural. ¿Sí? Porque ¿cuál es la conducta terapéutica que hay que hacer con este paciente? Drenarle, cambiar antibiótico, quizás colocar una válvula, quizás instilar antibiótico, lo hemos hecho en el hospital. ¿Sí? Pero ¿cuál es lo más adecuado? Eso es lo que tengo que hacer sí o sí. Drenaje pleural. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es el empiema? El empiema es pus en el espacio pleural. ¿Cuál es la etiología? Lo más frecuente en el 50% de los casos es desde un foco pulmonar, habitualmente una neumonía bacteriana. ¿Sí? ¿Cuáles de las neumonías bacterianas? Contrario a lo que uno pueda creer, ¿sí? Porque está en el chip de uno, ¿verdad? Empiema y absceso pulmonar, lo más frecuente, ¿qué cosa es? Anaerobio, ¿verdad? Ya, contrario a su chip, ¿sí? Lo vamos a borrar ahorita. Anaerobio no es mucho, lo más frecuente es que sea flora mixta. ¿Ok? Anaerobio no es todo, lo más frecuente es que sea flora mixta. Por eso debería darle a mi paciente un antibiótico que cubra todo. ¿Sí? Bacterias aerobias es el 15%, pero aún así bacterias aerobias es el 15%. Ahora, si tengo un paciente que tiene una neumonía intrahospitalaria y hace un empiema, ya olvídense de los anaerobios. Si es una neumonía intrahospitalaria y hace un empiema, lo más frecuente es
que sea secundaria a un estafilococo, que como le dije hace un momento produce cavidades en el pulmón, o gram negativos, básicamente los gram negativos enterobacterias, ¿verdad? El Escherichia coli, la Klebsiella, el Proteus, la Pseudomonas, ¿sí? Si es una neumonía intrahospitalaria. ¿Cuál es la diferencia entre una neumonía en la comunidad y una neumonía intrahospitalaria? ¿Cuándo yo llamo a un paciente neumonía intrahospitalaria? ¿Cuándo? 48 horas. Mi paciente que está hospitalizado más de 48 horas. ¿Ok? Entro porque tengo una peritonitis, me operan y al tercer día de posoperatorio hago fiebre, hago tos, hago expectoración verdosa, me toman mi placa de tórax, hay una manchita, eso se llama una neumonía intrahospitalaria. ¿Ok? La neumonía intrahospitalaria es neumonía intrahospitalaria temprana y neumonía intrahospitalaria tardía. ¿Cuándo es temprana y cuándo es tardía? ¿Cuál es el punto de corte? ¿Sí? ¿Cuándo es neumonía intrahospitalaria temprana y cuándo es neumonía intrahospitalaria tardía? 7 días. ¿Okay? Si mi paciente está hospitalizado más de 7 días y hace una neumonía, eso se llama neumonía intrahospitalaria tardía. Si mi paciente está hospitalizado menos de 7 días, pero más de 2, eso se llama neumonía intrahospitalaria temprana. Y eso sirve para ver los gérmenes. ¿Sí? Una neumonía intrahospitalaria temprana, el germen más frecuente todavía sigue siendo neumococo. En una neumonía intrahospitalaria tardía, el germen más frecuente es Pseudomonas. ¿Ok? ¿Cómo hago el diagnóstico de un empiema? Hago el diagnóstico de un empiema si tengo leucocitos en el líquido pleural, más de 25.000, a predominio de polimorfos nucleares, si tengo un pH menos de 7, si tengo un DHL o deshidrogenasa láctica más de 1000, o tengo una glucosa menos de 40. ¿Okay? No existe en el Perú ningún laboratorio que haga pH en líquido pleural. ¿Okay? Porque las máquinas de hacer pH que se hacen en la máquina de Laga tienen un tipo de calibración, y para hacer un pH, que es hacer un AGA de líquidos espesos como el de la pleura, como el peritoneal, como el de la orina, ¿okay? Las máquinas se maloran, lo que tenemos acá en el Perú, lo que venden en el Perú. ¿Sí? Pues ellos solamente hacen gases, solamente hacen pH de gases arteriales, de sangre arterial. ¿Sí? Entonces no van a encontrar ningún laboratorio que haga pH de líquido pleural. Sin embargo, como les decía hace un momento, la glucosa y la deshidrogenasa láctica son comparables con el pH. ¿Sí? Si se van a otro país, si se van a Estados Unidos y yo sospecho empiema, es mi obligación como médico solicitar pH, porque es la prueba más sensible para empiema y es una prueba que me da orientación terapéutica, ¿sí? Con respecto a cosas lo que tengo que hacer con mi paciente. Entonces este que está acá es la mejor prueba. En nuestro medio no tenemos pH, así que nosotros hacemos DHL o hacemos glucosa. Cuando sospecho de un empiema, si es que la fiebre persiste luego de 5 días de una antibiótico terapia, y con mayor razón si es que tengo una radiografía de tórax que tiene un derrame pleural, ¿verdad? Voy, meto mi agujita y no sale nada de líquido, ¿sí? ¿Por qué no sale líquido si tiene derrame pleural? Tabicado es una respuesta. ¿Cuál es la otra? Porque el líquido, exactamente, el líquido que es pus es un líquido espeso, ¿sí? Y la jeringuita que nosotros usamos para toracocentesis tiene una aguja número 21, ¿sí? Que es una aguja delgada, ¿sí? Necesito usar agujas gruesas para poder sacar esa pus, ¿sí? Ya en ese caso, si es que hacen una tóraco, sale frustra y sospechan un empiema, en ese caso sí ya llamen al neumólogo, ¿sí? Porque hay que meter la agujita en el lugar preciso y con una aguja gruesa, no vaya a ser que hagan neumotoras. ¿Ok? Los derrames pleurales paraneumónicos se dividen en 7 grandes grupos, ¿sí? Y estos grupos están de acuerdo al valor del pH. ¿Ok? El más frecuente es un derrame paraneumónico no significativo o un derrame paraneumónico típico. Y estos dos, el tratamiento es simplemente antibióticos y el paciente mejora. Cuando tengo un derrame paraneumónico casi complicado, que es un pH menor de 7.20 con un cultivo y un gram negativo, en otras palabras no es empiema, quizás le pueda hacer toracocentesis repetidas. Si tengo un derrame paraneumónico complicado, simple, complejo, un empiema simple o complejo, ¿ya?
Aquí lo que tengo que hacer es obligado drenaje pleural. ¿Sí? Entonces esa es la forma como se dividen los derrames pleurales. ¿Sí? Esta clasificación es de un doctor que se llama Light. ¿Han escuchado del doctor Light? ¿Sí? El doctor Light es un neumólogo, ya recontra mayorcito porque debe estar por los 80 años, sí, que escribió algo que se llama los criterios de Light. ¿Para diagnosticar qué cosa? Exudado y trasudado. ¿Cuáles son los criterios de Light? Proteínas mayor de mayor, no, quiero usted sin nada. ¿Cuáles son los criterios de Light? Proteínas en el líquido pleural sobre proteínas en la sangre mayor de 0.5. ¿Cuál es el otro criterio de Light? DHL del líquido pleural entre DHL de la sangre mayor de 0.6. ¿Y cuál es el último criterio de Light? DHL del líquido mayor de 2/3 del LDH de la sangre. ¿Ok? Esos son los criterios de Light para exudado o trasudado. ¿Sirven los criterios de Light? Sí, hasta que den su examen. ¿Ok? Después que den su examen nos ponemos a filosofar sobre lo poco que sirven. ¿Sí? Porque no sirven para nada. Le hablo desde el punto de vista neumológico. ¿Ok? Light fue un doctor, así como ustedes, que en Estados Unidos, cuando los médicos están por terminar, les dicen, muy bien, ¿quieres ser médico? Perfecto. ¿Quieres dedicarte a la investigación o quieres dedicarte a filosofar con los pacientes o quieres dedicarte a ser administrativo? ¿Sí? Entonces el doctor Light dijo, yo quiero ser neumólogo de grande. Entonces le dijeron que vaya a neumología. Cuando allá se hace la especialidad de neumología, para terminar, para que te den tu título, tienes que hacer una tesis. Y te dan todo un año para que hagas tu tesis. El hospital te paga. Tienes todo el año para hacer tesis. Entonces el doctor Light, el mismo escrito en un libro que se llama Memorias de mis criterios, ese se llama el libro, tiene el mismo escrito, que él estaba pensando qué cosa iba a hacer para hacer su tesis, ¿verdad? Y no encontraba ningún tema para hacer su tesis. Entonces vino un doctor, que era su maestro de él, y le dijo, mira, tengo esta base de datos de 1000 derrames pleurales. Entonces te lo doy a ti y mira si los criterios de otro doctor, que ahorita no me acuerdo el nombre, ¿okay? Que decía, si las proteínas son más de 3 gramos, es un exudado, y si las proteínas son menos de 3 gramos, es un trasudado. Entonces yo quiero saber si es que esos criterios sirven, y le dio toda la base de datos de 1000 pacientes. Entonces el doctor Light, que era muy hábil, muy buen estadístico, muy buen matemático, se puso a analizar, y en lugar de descifrar si es que servían los criterios del anterior, inventó los suyos, pues, y demostró que los suyos servían más que los del anterior colega. ¿Sí? Y de ahí nacen los criterios de Light, año 1965. Desde ahí hasta la fecha nadie se ha atrevido a tocarlos. Hasta hace unos 6 meses que ha salido publicado en una revista, si es que realmente sirven o no sirven los criterios de Light. ¿Sí? La conclusión del estudio es que los criterios de Light no sirven. ¿Quién hizo ese artículo? El doctor Light. Y él ha sido el que ha hecho esta clasificación de acá. Seguro que antes de morir va a decir que tampoco nos sirve. ¿Sí? Pero es lo que nosotros hacemos hasta ahorita. ¿Sí? Estos son los criterios, estas son las formas como dividimos los derrames pleurales secundarios a una neumonía. ¿Sí? Derrame pleural para neumónico no significativo, para neumónico típico, casi complicado, complicado simple, complicado complejo, empiema simple, empiema complejo. ¿Okay? Aquí es si es que hay o no hay pus, aquí si es que hay o no hay gérmenes. ¿Sí? Si hay gérmenes ya es un complicado, si hay pus ya es un empiema. Si no hay gérmenes es un casi complicado o un paraneumónico simple, dependiendo del nivel de pH, de glucosa, de HL. Muy bien, y como les decía hace un momento, ¿sí? En el 1, 2 básicamente es antibiótico, en el 3 es antibiótico y drenaje pleural, igual que en el 4, en el 5 y en el 6 y en el 7, ¿sí? Es antibiótico, drenaje pleural y esto que está acá que se llama, es una toracoscopía, ¿sí? O sea, operar al paciente, y en el 7, ¿sí? Es operar y si es que se puede, esto que se llama, un procedimiento que se llama decorticación, ¿sí? Porque la pleura ya está gruesa. ¿Sí? Entonces para eso sirve luego lo que hemos estado hablando sobre el pH, ¿sí? Como digo, en Estados Unidos se usa mucho eso. Tengo mi paciente con un derrame pleural paraneumónico, le hago una tóraco, le pido un pH, sale el pH 7.0, entonces por esa razón y solamente por esa razón ya está acá, complicado, simple, complejo. Le hago una ecografía torácica, si es que hay o no hay tabiques, ok, y según eso decido si es que hago o no hago drenaje torácico o si es que hago o no hago cirugía videotoracoscópica. Ok, eso que está allá, como hacemos eso, le digo, lo hacen allá en Estados Unidos con pH, acá en el Perú
nosotros lo hacemos con glucosa y con deshidrogenasa láctica, ¿sí? Muy bien. Factor de riesgo para neumonía aguda, ¿sí? Talla baja no es un factor de riesgo para neumonía aguda, ¿ok? Talla baja no es. Desviación del tabique nasal tampoco, ¿sí? Estrés tampoco, y nos quedamos con estas dos: alcoholismo o obesidad, ¿sí? ¿La obesidad es un factor de riesgo para neumonía? Sí, ¿ok? La obesidad sí es un factor de riesgo para neumonía. ¿El alcoholismo es un factor de riesgo para neumonía? Sí, y es más factor de riesgo para neumonía que obesidad, ¿ok? Ya saben su semiología, ya saben su fisiología, ya saben su anatomía, ok, hablemos de moléculas, ¿sí? La obesidad hace que se produzca una sustancia que se llama leptina, y la leptina hace que disminuya la quimiotaxis del macrófago alveolar. Por lo tanto, las personas obesas son más propensas a hacer una neumonía. El alcoholismo, solamente por ser alcoholismo, disminuye la producción de los factores de crecimiento que atraen los neutrófilos y disminuye la quimiotaxis de los macrófagos y de los macrófagos alveolares y de los neutrófilos. Por lo tanto, los alcohólicos tienen más propensión también a hacer neumonía. Aquí la respuesta es alcoholismo, ¿ok? Sin embargo, en el año 2003 en el Hospital Aníbal Carrión hicieron este trabajo de aquí sobre cuál es el factor de riesgo más frecuente para hacer neumonía en nuestro medio, ¿sí? El factor de riesgo más frecuente es este que está acá, que es edad mayor de 65 años. Después viene alcoholismo, después viene POC, después vienen otras comorbilidades, ¿sí? Como factores de riesgo de hacer neumonía. El mismo trabajo lo hicimos en el Hospital 2 de Mayo hace como un par de años, ¿sí? Sobre factores de riesgo. Nosotros encontramos más o menos parecido. Alcoholismo, edades mayores de 65 años, alcoholismo, ¿sí? Secuela de tuberculosis, ¿sí? Y otras comorbilidades, básicamente hipertensión y diabetes, ¿sí? Entonces esto que está acá es como factores de riesgo. Hay otras enfermedades cardiopulmonares: insuficiencia renal, diabetes mellitus, bronquiectasis, insuficiencia cardíaca y fibrosis pulmonar, ¿ok? Como factores de riesgo para hacer neumonía en nuestro medio. Ese es un trabajo netamente peruano, ¿ok? Ahora, dentro de las enfermedades cardiopulmonares, ¿ok? Una que merece una atención especial es esta que está acá, que es el EPOC, ¿sí? ¿Cuál es el germen más frecuente en una neumonía por EPOC? Legionela no. Legionela es el germen más frecuente en una neumonía típica en un paciente con EPOC. Una neumonía en general, ¿cuál es? Hemófilos influenza, ¿ok? Hemófilos influenza, ¿sí? Entonces, si tienen su abuelito que tiene más de 65 años, ¿qué cosa le van a decir? ¿Que se vacune o que no se vacune contra neumococo? Sí, que se vacune, pues, obviamente, porque la edad de mayores de 65 años es un factor de riesgo para hacer neumonía por neumococo, ¿verdad? Y no sé si ustedes querrán que su abuelito haga neumonía para que se muera, ¿no? Quizá van a heredar todo, así que no les importa, que no los van a vacunar, ¿sí? Pero si tienen una persona en casa mayor de 65 años, sería bueno vacunarlo contra neumococo. Ahora, si esta persona tiene más de 65 años y tiene EPOC, aparte de vacunarse contra el neumococo, ¿contra qué debería vacunarse? Contra hemófilos influenza, ¿ok? Que también hay vacuna, ¿sí? Entonces son cosas que ustedes como médicos generales que van a hacer deben de saber, ¿verdad? Porque va a venir la señora: doctor, ¿y mi hijito lo tengo que vacunar contra todo? Sí. ¿Y a mi mamá contra qué lo tengo que vacunar? No, su mamá contra nada, ya está vieja, ya no le va a dar nada. Mentira, pues. ¿Ok? Neumococo, hemófilos influenza, virus de influenza, ¿ok? Todas esas cosas también son vacunas para personas mayores. Son cosas que ustedes tienen que conocer. ¿Ok? Prevención en el segundo nivel en el paciente con tuberculosis 3 cruces. ¿Ok? ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer cuando tengo un paciente que tiene tuberculosis 3 cruces? ¿Qué cosa es lo primerito? Bueno, una cruz, 3 cruces, 2 cruces y media, cuando ustedes quieran. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Poner el tratamiento, lo que está ahí en azulito. Estudio de control de contacto. Los familiares, ¿ok? Control de contactos, estudio de contacto, análisis de contacto, prevención de contactos, que es el mismo nombre, ¿ok? No es otra cosa que ver a todas las personas que están alrededor de un paciente con tuberculosis. ¿Por qué hacemos eso? Contacto es aquella persona que pasa más de 6 horas al día con un paciente con tuberculosis,
Ok, eso es contacto. Persona que pasa más de 6 horas al día con un paciente con tuberculosis. ¿Sí? ¿Pasan con Eduardo más de 6 horas al día? Sí, ¿verdad? Entonces, si Eduardo tiene una tuberculosis, todos ustedes son contacto. Muy bien. ¿Y para qué se van a hacer plaquetoras? ¿Qué cosa es lo que quieren saber? ¿Qué ocurrió con ustedes? La plaquetoras sirve para determinar si es que yo tengo o no tengo lesión, si es que tengo o no tengo tuberculosis. Porque no todas las personas con tuberculosis, hasta un 4% de personas con tuberculosis, más si es que no tienen baciloscopía positiva, son asintomáticos. ¿Sí? Hasta un 4%, que es un montón. ¿Sí? De 30.000 personas que hay en el Perú con tuberculosis al año, 4%, 1.200 no tienen ningún síntoma. ¿Y dónde están? En el tren, en el metropolitano, en el micro, ¿verdad? Ahí están. ¿Sí? Entonces, por ese motivo, yo tengo que hacer un control de contactos para determinar si las personas que están frecuentando a la persona que tiene tuberculosis están también enfermas. ¿Qué nos pasó una vez? A eso los cuento así de manera anecdótica, para que ustedes entiendan la razón de por qué hay que hacer contactos. Una vez me llamaron de un colegio, ¿sí? No les voy a decir el nombre del colegio, pues un colegio de un nivel más o menos adecuado, particular, los familiares pagan para que sus hijos estudien ahí, clase media, ¿sí? Y me llamaron porque encontraron a una niñita de 12 años, primero y secundaria, que había hecho tuberculosis BK2 cruces. ¿Sí? Doctor, ¿qué hacemos? ¿Cuál fue mi respuesta? Plaquetoras y PPD a todos. Le hicimos plaquetoras y PPD a todos y hubieron 4 radiografías sospechosas. Le hicimos BK a esos 4 sospechosos y 3 salieron positivos. ¿Tenían síntomas? No. ¿A quién le echaron la culpa? A la niñita, ¿verdad? Por su culpa se ha contagiado todo lo demás. ¿Sí? Pobre niñita, ¿verdad? Ya la querían botar del colegio. Cuando empezamos a averiguar de esos 3 que habían salido positivos, que eran sospechosos, que estaban asintomáticos, uno tenía un tío que vivía con él, que había fallecido hace 6 meses de tuberculosis y que era MDR. ¿Okay? Todos los niños salieron MDR. Por eso se hace estudio de contactos. Porque yo puedo tener tuberculosis y lo revisamos ustedes. Pero ¿cómo saben que yo empecé? Quizás empezó uno de ustedes. Eso se llama estudio de contacto. Y de ese modo hacemos mejor que empezar tratamiento con el paciente. Porque cuando yo le empiezo tratamiento con el paciente, eso se llama prevención en el segundo nivel. Cuando yo empiezo tratamiento en el paciente, lo que estoy haciendo es que el paciente ya no contagie. Pero no estoy evitando que en casa siga habiendo el contagio. ¿Okay? Entonces, por eso yo hago control de contactos. ¿Sí? Entonces, el control de contactos es un estudio convencional de los contactos de un enfermo, que se llama caso índice, que tiene como objetivo cortar la transmisión. ¿Sí? Por eso estoy haciéndole a todos, mediante la identificación de aquellas personas infectadas recientemente o ya enfermas. Y a eso yo le llamo estudio de contactos. Los proveedores de atención sanitaria deben comprobar que las personas que estén en estrecho contacto, ¿qué significa eso? Más de 6 horas al día, ¿okay? Por lo menos 3 días a la semana, más de 6 horas al día, por lo menos 3 días a la semana, ni siquiera es de lunes a domingo, ¿okay? Más de 6 horas al día, por lo menos 3 días a la semana, que estén en estrecho contacto con pacientes que tengan tuberculosis con capacidad contagiante, sean evaluadas para descartar la infección. ¿Sí? Esa es la razón por la cual yo hago un estudio de contactos. A la par que empiezo tratamiento, tengo que hacer estudio de contactos. Es una obligación. Y el estudio de contacto no es BK. El estudio de contacto es radiografía de tórax y PPD. Los que son PPD positivos ya no tienen que escuchar nada de lo que voy a hablar. Ya están inmunes, ya no importa. Ya. ¿Okay? El problema son los que tienen PPD negativo. Los que tienen PPD negativo significa que el germen todavía no está en su cuerpo. Entonces ustedes tienen que usar medidas de protección administrativas, ambientales y de protección personal. ¿Qué cosa significa? Que si tengo un paciente que está tosiendo, automáticamente, de inmediato le tengo que tomar un BK. Es una medida administrativa. Si sale positivo, lo tengo que aislar. Es una medida ambiental. Y a todos los pacientes tengo que considerar que tienen todas las enfermedades y por lo tanto le tengo que poner con todos mis pacientes respirador. Es una medida de protección respiratoria. ¿Ok? Digamos que tienes 7 de hemoglobina. ¿Ok? Yo tengo 16. Ahorita me saco un poco de sangre y te dame tu brazo para inyectarte. ¿Me lo aceptas o no? Aunque no. Yo soy virgen, casto y puro.
Yo no tengo ninguna veneria ni nada. ¿Por qué no aceptas mi sangre? Tamizaje obligatorio, ¿sabes? Ofende. ¿Ha visto cómo ofende? Estoy diciendo lo que yo soy virgen, casta y pura y no me cree. ¿Ok? ¿Por qué tamizaje obligatorio? Tú estás asumiendo que yo tengo VIH, ¿verdad? ¿Ok? Si me estás pidiendo tamizaje, estás asumiendo que tengo VIH. ¿Ok? Tú sí aceptas mi sangre, ¿verdad? Ya somos compatibles, el mismo grupo de sangre, no te preocupes. ¿Aceptas o no aceptas mi sangre? ¿Por qué no? ¿Qué tienes que ver? O sea, estás asumiendo que yo soy VIH. No, me voy de aquí, todo el mundo me ofende, me dicen que soy sidoso, que tengo hepatitis B, ¿ok? Así como están pensando, tienen que pensar con todos los pacientes. ¿Okay? Todo el paciente que está a su costado tiene VIH, se demuestra lo contrario. Todo el paciente que está a su costado tiene tuberculosis, se demuestra lo contrario. Entonces, con todos los pacientes tienen que usar respirador. ¿Sí? ¿Entendieron el mensaje, verdad? Porque si no, no tiene sentido que no acepten mi sangre. ¿Sí? Un paciente que tiene un traumatismo torácico que posteriormente produce un pulmón blanco en la radiografía de tórax. ¿Qué significa un pulmón blanco? Que el pulmón está lleno de ¿qué? De agua, ¿ok? Y lo vimos y lo conversamos hace un momento, ¿verdad? Si el agua es pus, eso se llama neumonía. Si el agua es sangre, eso se llama hemotórax. Si el agua es líquido, eso se llama edema pulmonar, ¿ok? Perdón, si el líquido es agua, mejor dicho, se llama edema pulmonar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la complicación más frecuente en un paciente que tiene traumatismo torácico que de repente hace un pulmón blanco? ¿Ok? Edema agudo pulmonar no cardiogénico, puede ser, hemotórax puede ser, atelectasia puede ser, hemorragia alveolar difusa puede ser, y síndrome de distrés respiratorio en adulto también puede ser. ¿Cuál es lo más frecuente? En un paciente que hace una contusión pulmonar, ese es el nombre técnico de un traumatismo torácico, una contusión pulmonar, lo más frecuente es que esto se complique con algo que se llama síndrome de distrés respiratorio del adulto. ¿Sí? Es la complicación más frecuente. ¿Cuál es la segunda complicación más frecuente? Esta que está acá, un hemotórax, ¿okay? Y después un edema pulmonar agudo. Pero lo más frecuente es un síndrome de distrés respiratorio del adulto. ¿Qué cosa es un síndrome de distrés respiratorio del adulto? ¿Sí? Es algo que todavía no tiene una definición clara, ¿sí? Pero que tiene un inicio agudo, que tiene lesiones infiltrativas bilaterales, con presión capilar pulmonar menos de 18, sin signos clínicos de insuficiencia cardíaca y, lo más importante, tiene un PAFI, que es la relación entre la presión alveolar de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno en el ambiente, ¿okay? Menor de 200. ¿Okay? Eso que está ahí es un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Si yo tengo un paciente que le hago una radiografía de tórax y tiene post-traumatismo torácico, ¿okay? Estoy caminando por la calle y me caí del lado derecho. Me toman una placa de tórax y aparece una neumonía en el lado derecho. ¿Qué cosa es lo más frecuente que haya hecho? ¿Un qué? Lo más frecuente, si tengo una mancha blanca, una radiopacidad en el lado en donde me he golpeado, lo más frecuente es que haga esto, una hemorragia alveolar. ¿Okay? Pero si tengo un traumatismo y lo que tengo es pulmón blanco, bilateral, ambos pulmones, con zonas parchadas, neumonías en varios lados, eso se llama síndrome de distrés respiratorio del adulto, que como les digo es un inicio agudo, infiltrados bilaterales, con una presión capilar pulmonar menor de 18, o sea, definitivamente no es hipertensión pulmonar, no es otra cosa, no signos de insuficiencia cardíaca y un PAFI, una presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno menor de 200, ¿sí? Y eso que está ahí se llama síndrome de distrés respiratorio. Los síndromes de distrés respiratorio del adulto, de manera práctica, se dividen en dos grandes grupos: los que son secundarios a injurias pulmonares y los que no son secundarios a injurias pulmonares. Por ejemplo, un paciente que hace una apendicitis, que se perfora, que hace una peritonitis y que después empieza a sentir falta de aire y pulmón blanco. Ese es un síndrome de distrés respiratorio del adulto de foco abdominal. ¿Ok? Pero lo más frecuente es que sea por culpa del mismo pulmón, una injuria pulmonar directa. ¿Y cuáles son las causas más comunes de una injuria pulmonar directa que termine en un síndrome de distrés respiratorio del adulto? La neumonía y la aspiración de contenido gástrico. ¿Sí? Lo que estuvo de moda o lo que está de moda hasta ahorita, ¿qué cosa es? Una enfermedad que se llama
AH1N1. ¿Sí? La gente que tiene AH1N1, ¿por qué muere? Porque hacen una neumonía viral, tipo neumonía típica, y esta neumonía viral termina siendo una injuria pulmonar que después da un síndrome de distrés respiratorio del adulto y el paciente fallece. Y para que eso lo evitemos, termina el paciente estando en cuidados intensivos. Causas menos comunes de distrés respiratorio es lo que le decía hace un momento: contusión pulmonar, embolia grasa, injuria inhalatoria, ¿sí? Por ejemplo, un incendio, los bomberos, el síndrome de casi ahogado o una postcirugía pulmonar. Todo eso me da un síndrome de distrés respiratorio del adulto secundario a una injuria pulmonar propiamente dicha. También, como le decía, puede ser porque el pulmón está sano y tengo algo en otro sitio, como por ejemplo una sepsis severa, un trauma severo con shock, transfusiones múltiples, ¿sí? Aquel paciente que es transfundido, que recibe más de 5 paquetes globulares en un día, hace un síndrome que se llama injuria pulmonar aguda por transfusiones múltiples. Y las causas menos frecuentes: bypass cardiopulmonar, sobredosis de droga o una pancreatitis aguda, ¿sí? Entonces todo esto que está acá es lo que me da un síndrome de distrés respiratorio del adulto. ¿Qué cosa es lo que es el síndrome de distrés respiratorio del adulto? Lo que es, finalmente, es una pérdida de la integridad de la barrera alveolo-capilar. En otras palabras, yo tengo mi alveolo, que es una bolsita, tengo el capilar, que es un vasito sanguíneo que pasa al costado, y cuando la membrana que divide el alveolo del capilar se rompe, se injuria, se pierde, porque hay un infiltrado, ¿sí? O porque hay sustancias inflamatorias que traducen en eso, lo que va a haber es que todo el líquido que está en el capilar, que es rico en proteínas, se va a trasudar, se va a dirigir hacia el alveolo, y mi alveolo se va a llenar de agua, y por eso yo veo radiopacidades, y eso se llama daño alveolar difuso, ¿sí? Como le decía hace un momento, este daño, esta pérdida de integridad se debe a que hay una injuria que es dependiente de sustancias inflamatorias, como son los neutrófilos, como son las citoquinas, ¿ok? ¿Qué cosa es lo que ocurre con un paciente que tiene sepsis y hace una sepsis por gram negativos y yo no le doy tratamiento antibiótico adecuado? Las citoquinas de esos gram negativos, que genera una cascada inflamatoria, ¿sí? Va a traducir que se pierda la integridad de la barrera alveolo-capilar. Puede ser que mi sepsis, puede ser que mi infección haya empezado con una celulitis en el pie. La cascada inflamatoria va a viajar por toda la sangre y cuando llegue a la membrana alveolo-capilar la va a desintegrar, la va a hacer que se pierda esa integridad, va a destruir la membrana alveolo-capilar y todo el líquido que está afuera va a entrar al alveolo y eso se va a traducir en que mi paciente va a hacer varios foquitos de neumonía y por lo tanto mi paciente va a empezar a faltarle el aire. Como le falta el aire, la relación que hay entre la presión arterial de oxígeno, es decir, el oxígeno que está en la sangre, y el oxígeno que normalmente debería entrar, que está en el alveolo, se va a romper, porque se supone que si entra 100 de oxígeno al alveolo, pasa 80 a la sangre, pero si entra 100 de oxígeno y solamente pasa 20, ¿sí? Mi paciente va a tener menos oxígeno en la sangre, y eso va a hacer que empieza a tener mayor dificultad respiratoria. Y de ahí viene este nombre, síndrome de distrés respiratorio del adulto. ¿Okay? La fisiopatología es parecida al síndrome de distrés respiratorio del recién nacido, ¿sí? Porque finalmente cuando se desintegre la barrera alveolo-capilar, el alveolo se rompe y la capita que envuelve el alveolo, que se llama surfactante, se va a ver alterado, ¿sí? Y eso es todo lo que traduce un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Esta es la radiografía típica de un paciente con un síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿sí? Como le estaba diciendo hace un momento, son proteínas que trasudan del capilar al alveolo. Por lo tanto, las proteínas ¿tienen un peso o no tienen un peso? Sí, tienen un peso. Entonces, si yo a mi paciente lo paro, ¿a dónde se va a ir todas las proteínas? Abajo. Si yo a mi paciente lo echo, ¿a dónde se van a ir todas las proteínas? Atrás. ¿Okay? Si yo a mi paciente lo pongo de cabeza, ¿a dónde se van a ir todas las proteínas? Hacia los apis. ¿Sí? Entonces son exudados que van cambiando de sitio, ¿sí? Y eso es la característica de un síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿sí? Cuando yo tomo una tomografía, veo imágenes alveolares en la parte posterior, desde abajo hacia arriba.
¿sí? Toda la parte posterior. ¿Por qué? Porque las proteínas se han ido para atrás.